¿Qué es el desarrollo humano? Un proceso de cambio cuantitativo y cualitativo constante e inconstante, que se da desde la concepción hasta la muerte de las personas. Cambios que ocurren en el ser humano y que están determinados por el crecimiento, la maduración y el aprendizaje en los diferentes ámbitos del contexto humano. No se consideran todos los cambios, sino aquellos que se dan sistemáticamente bajo un orden y una permanencia en un tiempo razonable, en diferentes aspectos y con distinto ritmo. El desarrollo humano se divide en desarrollo físico, desarrollo personal, desarrollo social, desarrollo cognitivo. Desarrollo físico. Se refiere a las transformaciones físicas del cuerpo, es decir, a los cambios en la estructura, anatomía, y en la función corporal, fisiología, que se producen con el tiempo. Este desarrollo considera los cambios en el crecimiento y en el perfeccionamiento del sistema nervioso, específicamente en las funciones del cerebro y en la maduración de los órganos sensoriales. Desarrollo personal. Describe los cambios en la personalidad. Temperamento, carácter, actitud, conductas, reacciones, etc. Desarrollo social. Hace referencia al tipo de vínculo establecido entre una persona y los demás. Desarrollo cognitivo. Explica los cambios ordenados y graduales por los que los procesos mentales se tornan más complejos y avanzados, entre ellos los procesos del pensamiento y del lenguaje. Etapas y dimensiones del desarrollo humano. Como proceso continuo, el desarrollo humano implica cambios físicos, cuantitativos y psicosociales cualitativos. El aspecto cuantitativo hace referencia a las transformaciones del cuerpo, es decir, a las modificaciones en la estructura y anatomía, y en la función corporal, fisiología, que se producen en el tiempo constituyéndose en la base de los cambios cualitativos. Los cambios cualitativos, a su vez, corresponden a las transformaciones que suceden en las funciones cognitiva, del lenguaje, psicomotriz y socioemocional. Continuo, el desarrollo humano implica cambios físicos. Etapas del desarrollo cuantitativo. Edad de bebé, infancia, niñez y adolescencia. Edad de bebé, abarca desde el nacimiento hasta el primer año de vida. El desarrollo más importante se relaciona con el inicio del conocimiento del mundo y del movimiento autónomo en el espacio. Infancia, comprende desde el primer hasta el quinto año de vida. El desarrollo fundamental se da en las funciones cognitivas básicas, en la motricidad tanto gruesa como fina y en la comunicación por medio del lenguaje. Esta etapa también se subdivide en infancia temprana, de 1 a 3 años, y en edad preescolar, de 4 a 6 años. Niñez, agrupa a los niños de 6 a 12 años, entre los 11 y los 12 años, también es conocida como preadolescencia. Se la puede denominar como edad escolar primaria. Lo trascendental en esta etapa es el desarrollo gradual de las funciones cognitivas complejas y su aplicación en el lenguaje hablado y escrito, así como en las operaciones de cálculo. Adolescencia, se extiende desde los 12 hasta los 18 años. Está subdividida en dos fases, adolescencia temprana, de los 12 a los 14 años, y adolescencia tardía, de los 16 a los 18 años. En esta etapa se producen la afirmación de la identidad personal, la autovaloración y el establecimiento de las relaciones interpersonales. Dimensiones del desarrollo cualitativo. Dimensión cognitiva. Se refiere al uso y al perfeccionamiento de los procesos mentales que se emplean para alcanzar el conocimiento, así como a la conformación y a la consolidación de las estructuras mentales esquemas, que lo almacenan. Interviene en la capacidad humana de representar mentalmente los objetos y los fenómenos de la realidad que rodea al individuo. En el estudio de esta dimensión, consideraremos los siguientes procesos cognitivos básicos que guían el abordaje en cada una de las etapas. Percepción, razonamiento, memoria y atención. La percepción es entendida como la capacidad para obtener y clasificar la información que llega a través de los sentidos, y que permite interpretar y comprender el entorno. La percepción es la base del conocimiento y se relaciona directamente con los procesos de atención y de concentración.
El proceso perceptivo es la selección y la organización de estímulos del ambiente para proporcionar experiencias significativas, interpretar el estímulo y otorgarle significación. El razonamiento es la capacidad para relacionar lo que se percibe, a fin de encontrar soluciones a determinadas situaciones planteadas. Implica la facultad de establecer conclusiones a partir de datos y de inferir leyes que regulan una serie de fenómenos observables. Por tanto, pensar es el uso activo de la inteligencia y la inteligencia es el uso de las operaciones que realiza una persona en el acto de pensar, modo de razonar. La memoria es definida como la capacidad para registrar, conservar y evocar las experiencias y ideas, imágenes, acontecimientos y sentimientos, entre otras. La atención es considerada como un mecanismo que participa en todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo control sobre ellos. Para Reategui 1999, la atención es un proceso complejo y discriminatorio que acompaña todo el procesamiento cognitivo. Asimismo, es la responsable de filtrar información y de ir asignando los recursos necesarios para permitir la adaptación interna del organismo respecto a las demandas externas. Dimensiones del desarrollo cuantitativo. Dimensión del lenguaje. Supone la adquisición y el uso de la capacidad de comunicación mediante la comprensión de un sistema de símbolos y la expresión por medio de dicho sistema. El uso del lenguaje permite percibir y manifestar ideas, pensamientos, estados, emociones y mucho más, gracias al habla, al grafismo o a la escritura, usando una lengua o un idioma. Se caracteriza por su generación infinita y por la existencia de un sistema de reglas que incluye la fonología, percepción y producción de sonidos del lenguaje, la morfosintaxis, clases de palabras y forma en que se organizan en oraciones significativas, la semántica, significado de las palabras, y la pragmática, uso del lenguaje en diferentes contextos. Dimensiones del desarrollo cuantitativo. Dimensión psicomotriz. Tiene que ver con la interacción entre las sensaciones y los movimientos respecto al conocimiento del mundo y del propio cuerpo. Incluye la realización coordinada de acciones con objetos y la interacción con las demás personas. Abarca las habilidades motrices gruesas como las de posición, de coordinación, de equilibrio y de tono muscular, y las habilidades motrices finas, referidas a los movimientos finos y precisos de las manos que permiten tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza, dependiendo de la integración neurosensorial alcanzada, de la madurez neuromuscular, del desarrollo de la coordinación mano-ojo y de la estimulación ambiental recibida. Esta dimensión permite tanto el control del cuerpo como la expresión personal, al igual que la ubicación en el espacio y en el tiempo. Dimensiones del desarrollo cuantitativo. Dimensión socioemocional. Implica la manifestación de las emociones y de los sentimientos generados a partir de las vivencias con las personas, los objetos y el entorno, por medio de la interacción con los demás y mediante el establecimiento de vínculos afectivos que hacen posible el desarrollo de la identidad y de la autovaloración. Incluye la adquisición y el perfeccionamiento del comportamiento social y de las habilidades de relacionamiento con los demás. El desarrollo humano nunca se da parcialmente, sino que ocurre de manera global, holística, pues los seres humanos somos físicos, cognoscitivos y sociales, y esos componentes, al interactuar e influirse mutuamente, generan procesos individuales de desarrollo. Principios del desarrollo humano. El desarrollo humano se da a ritmos distintos. El desarrollo humano es relativamente ordenado. El desarrollo humano ocurre de manera gradual. El desarrollo humano se da a ritmos distintos. Se pueden observar diferencias individuales en tamaño o estatura, en color, en coordinación del cuerpo, en tipo de pensamiento, resolución de problemas, madurez, en los ritmos y estilos de aprendizaje y en características propias al establecer vínculos sociales. El desarrollo humano es relativamente ordenado. Esto significa que algunas capacidades se dan antes que otras. En ese sentido, un /a bebé se sienta antes de poder caminar y observa el mundo desde su perspectiva antes de pensar o de observarlo como los demás, o un /a estudiante deberá manejar primero las operaciones aritméticas antes que el álgebra o leerá un cuento antes que una novela. El desarrollo humano ocurre de manera gradual. Todos los cambios se producen paulatinamente con el tiempo, y conforme se van desarrollando las distintas capacidades.
Por ejemplo, un barra diagonal a niño barra diagonal a que presenta dificultades en el manejo del lápiz podrá superarlas en un determinado tiempo, una vez que adquiera las capacidades necesarias para un adecuado manejo de ese objeto. Aprender habilidades fundamentales de lectura y de escritura. Formar conceptos sencillos sobre el entorno circundante. Ser capaz de jugar en grupo con los compañeros de su edad, respetando las reglas. Pronunciar las primeras frases. Aprender a caminar. Perfeccionar la coordinación motriz fina. Pasar por diversos cambios hormonales propios del crecimiento. Hacerse emocionalmente independiente de los padres. Capaz de jugar en grupo con los compañeros de su edad, respetando las reglas. Iniciar la comprensión de la poesía, de la literatura o del lenguaje científico. Desarrollar habilidades intelectuales con el propósito de prepararse para una profesión. Aprender a relacionarse con los demás. Pensar haciendo cálculos simples con números. Utilizar diversos conceptos abstractos en su comunicación.